Hola, buen martes, ¿cómo están? El miedo. Vamos a hablar hoy en @duolística con Ann sobre la emoción del miedo, tan importante que es visibilizar nuestras emociones y darle cabida, ¿cierto? Que se expresen, que se manifiesten, dejarlas sentir. Aquí está la Ann. Hola Rosita, qué bueno que nos acompaña. A ver. Ahí puede que se una. Siempre se corta el audio en esta parte cuando la Ann se está uniendo. Así que todo lo que digo queda ahí en el Hades. ¡Oh! Tengo una cita con el miedo Hola, hoy. uy, 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 uy. Hoy día me acompaña el monstruo de las emociones. Tenemos la cita con el miedo. Eso está muy bien, invitar al miedo, ¿cierto? Para poder visibilizarlo, para mirarlo, para hacerle preguntas, para conocerlo. Es importante, ¿cierto? Conocer nuestras emociones, saber cómo se expresan en nosotros, porque todos somos personas diferentes y hemos tenido una educación diferente, hemos crecido de manera diferente, por lo tanto impacta de manera diferente también. Lo que para algunos puede ser un gran motor, para otros puede ser un motivo de paralización, ¿cierto? ¿Qué te pasa a ti con el miedo, Ann? Hola Lore, de partida no te veo. Qué miedo. Ah, bueno, mejor Bueno, así. sí, así, sí, puede ser. Eh, a mí, ¿qué me pasa con el miedo? Uy, yo te iba a preguntar lo mismo. Si habías sentido alguna vez miedo. Sí, yo he sentido muchas veces miedo. Bueno, los típicos cuando uno es chico, miedo a la oscuridad, miedo a ser abandonado, miedo a perderse, miedo a un montón de cosas. Yo creo que de chica tuve bastantes miedos que yo no sé si se han ido manteniendo a través del tiempo. Algunos yo creo que uno los sigue manteniendo un poquito, sigue teniendo un poco de miedo o de cuidado quizás. Yo veo a mi hija y va corriendo a apagar la luz y vuelve corriendo. Así me dice, mamá, me da miedo. Y yo le digo, sí, yo también tenía miedo cuando era chica. A mí me decían, eh, anda a buscar limones al patio, me decía mi abuelita. Yo no sé si lo hacía adrede, pero lo hacía cuando ya estaba medio oscuro. Yo miraba el patio era enorme. Entonces yo veía así puros árboles, para mí eran como monstruos. Y yo llamaba a los perritos que me acompañaran para no ir tan sola. Iba corriendo, corriendo, sacaba los limones y después volvía. Y fíjate que con el tiempo ya se me fue pasando. Creo que era una práctica bastante buena porque incluso a veces me acompañaba y veíamos que no había nada y se me fue pasando el miedo a la oscuridad. Pero, pero da miedo no ver, no saber qué sucede. En la vida nos pasa muchas veces. Al viejo del saco, dice la Rosita, sí, Rosita, si a todas nos amenazaban que iba a venir el viejo del saco y y que nos iba a llevar en su saco y nos iba a comer, qué sé yo, era una cosa terrible cuando no queríamos hacer caso, obedecer si están en otro país, cuando no queríamos hacer lo que nos decían o no nos queríamos comer la comida, etcétera, internaran. Rosita, sí, sí, pues sí hubo una época de los internados a que la gente la mandaban interna y no veían a sus papás durante todas las semanas. ¿Y era amenaza, Rosita, o era de verdad que te iban a internar? Porque yo conozco bastante gente que la internaron y que eh, estuvieron lejos de su casa, pero no la internaron en un manicomio, me refiero a internar en el colegio. ¿A eso te refieres, Rosita, o en el manicomio? Porque hay gente que la interna también en el manicomio. Claro, ya, pero Bueno, ahí es nos va a explicar la Rosita. otro tema, pues, ¿cierto? Sí, Lo porque del cualquiera tendría manicomio. miedo de que le internen en un manicomio, creo, supongo. Eh, Amenaza, por
conocerte nunca lo hizo. Ah, ya, Rosita, pero es que hay gente que ha tenido que pasar por esta experiencia. Mi abuelita, por ejemplo, cuando estalló la segunda, no, la primera guerra mundial, ella se encontraba en Bélgica y el papá, que era militar, la mandó interna a Inglaterra. Entonces, en mi familia sí hubo como ese tema de que los internaran, y mi mamá se vino interna también por el colegio que tenía que estaba muy lejos y eso pasaba mucho, o sea, se daba bastante, pero qué miedo igual estar separado de la familia no debe ser muy fácil. ¿Cuál es tu Lo que experiencia con el pasa miedo, es que querida Lore? ¿Mm? se confunde también el miedo con el respeto, porque se entendía que a través de ese miedo los niños obedecían, por ejemplo. Entonces era como cuando, oh, yo le tengo miedo a mi papá porque infunde respeto, pero en realidad estábamos ahí confundiendo un poco el tema de la utilización de la emoción del miedo. Primero no le estábamos dando cabida, o sea, lo que tú decías cuando eres pequeña, que le tienes miedo a algo y después ya eso se va pasando. En realidad no se va pasando, lo que pasa es que tú vas teniendo criterio y le vas poniendo un nombre a lo que sucede o una justificación, ¿cierto? Pero tus miedos se van traspolando a cosas más grandes, al tamaño que voy adquiriendo también, empiezo a tener miedo a otras cosas, ¿cierto? O sea, ya no tengo miedo al árbol que parece un monstruo, sino que en el fondo tengo miedo de salir al mundo, por ejemplo. Entonces, ese árbol monstruo es el mundo ahora, es el trabajo nuevo al que me tengo que enfrentar, es al cambio de etapa que estoy viviendo, ¿cierto? Si soy adolescente o soy adulto, joven, qué sé yo, también tercera edad, porque las etapas también dan susto, ¿cierto? También te da miedo porque no sabes qué va a pasar, cómo lo vas a tomar. Bueno, va uno adquiriendo ciertas aprensiones. Lo importante es, yo creo que yo viví toda la vida con miedo, eh, pero hay una salvedad aquí, no fue algo que me paralizara, sino que fue todo lo contrario, lo utilicé como un motor, ¿ya? Porque muerta de miedo me lancé siempre a hacer todo lo que me daba pánico. Entonces, ese miedo era mi motor para poder trascender cosas que pensaba que no podía trascender o que no podía pasar o que no podía, ¿cierto?, avanzar a través de un montón de experiencias. Y el miedo básicamente es eso, un motor, es una energía. ¿Algo están hablando ahí, Ann? ¿Alcanzaste a leer? Sí, mira, la Rosita nos dice, por ejemplo, miedo al abandono. Sí, así es. Bueno, quizás eso mismo que tenías miedo a que te dejaran internada, ahora, como dice la Lore, puede haber evolucionado a otro miedo, un miedo más profundo que tiene que ver con el abandono. Eh, y sí, en realidad yo creo que muchos tenemos miedo al abandono, sobre todo si hemos tenido pérdidas grandes en nuestra familia, en nuestros padres, o si hemos sido, no sé, como hablábamos también, dejados mucho tiempo con otras personas que nos cuidaran. También se gesta este miedo inconsciente al abandono que también podemos ir Y es mirando. muy Aquí, ¿Mm? un miedo básico el abandono, porque Sí. el ser humano no es autovalente, no es independiente, nace absolutamente dependiente de un otro y también es un ser sociable, por lo tanto también necesita pertenecer a un grupo, pertenecer a una sociedad. Por eso que yo creo que se crea ese miedo al abandono cuando somos pequeños, porque es inherente al ser humano estar en compañía. Sí. Y estamos saliendo una experiencia que sabemos qué pasa, todo, aprendiendo todo, captando todo lo que aparece en el ambiente. Entonces después ese miedo al abandono se traspola cuando somos adultos. Entonces muchas veces creamos dependencias emocionales porque ese miedo está gestado en la infancia o Sí, cuando en la... hablábamos como hablábamos en las heridas hay que mirarlas porque
estas heridas nos van a acompañar siempre hasta que las miremos y las trabajemos. Y este mismo abandono se puede haber producido cuando uno era muy pequeño y en el día de hoy uno no sabe exactamente por qué, pero sigue sintiendo el abandono y sigue sintiendo que a veces es muy dependiente o necesita mucho del resto. Entonces ir mirando esta herida y ir dándole amor y irla sobre todo aceptando, mirando, aceptando y irla trascendiendo, que es lo más importante. Aquí tenemos a la Vivi también, que habla del miedo a lo desconocido, miedo a salir de la zona de confort. Sí, ahí están los arbolitos afuera que me podían atacar. Obviamente cuesta salir de la zona de confort, yo creo que a muchos nos cuesta, algunos nos Pero es que aventuramos a pesar del miedo. ¿Mm? ese miedo también es Pilar, básico, miedo a lo ¿qué? desconocido. O sea, la vida es algo desconocido. Todo nuestro camino lo vamos tejiendo paso a paso. Todo es desconocido, la vida es un misterio. Entonces, es parte también del ser humano tener ese miedo a lo desconocido, por eso muchas veces tampoco nos atrevemos a dar pasos, ¿cierto? A generar cambios, porque preferimos, ¿cierto? Estar en la zona de confort, como dice la Vivi, porque es lo seguro, independiente que a lo mejor esté pésimo en esa situación, con la gente que me rodea, o en el trabajo, o en el ambiente que sea. A veces prefiero estar ahí inconscientemente, ¿cierto? Porque uno dice, no, ¿cómo voy a querer estar ahí si lo paso pésimo, no me gusta, y toda el bla, bla, bla que nos decimos y decimos a los demás, pero que en el fondo, en el interior, dice otra cosa. O sea, no estás dando el paso tampoco porque también te mueres de miedo a generar un cambio. ¿Qué va a pasar con esto que no conozco, que no sé? Cuando salí de la clínica, dice la Rosita, con mi primera hija, Sí, mira, como mi primera hija. Uy, qué susto, claro, porque ¿y ahora qué? Todo el tiempo que sí, estación, maravilloso porque todo se hacía solo, ¿cierto? Imagínate, Rosita, lo poderoso que es estar en esa instancia gestando, que estás creando universos, estás creando órganos, y después dices, ¿por qué estás tan cansada si no hiciste nada? Y tú estás creando universos. Entonces, claro, sí. todo se gesta solo con el mismo movimiento de la respiración que es innato, pero después nace la guagua o el bebé, porque no en todos los países usan el término guagua, acá en Chile nosotros le decimos guagua a los recién nacidos, a los bebés. Y, 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 bueno, también es ese miedo, ¿qué va a pasar ahora? Imagínate, muchas veces una de las primeras noches ni duerme, pues, viendo si el niño respira, si la niña respira. Miedo a la sobrevivencia, ¿cierto? Y el miedo de responsabilizarse de otra vida es bastante grande porque es una gran responsabilidad el tener un hijo. Entonces, y es algo que no conocemos y no sabemos. Con suerte a veces vivimos nosotros y tenemos que preocuparnos de otra vida. Entonces, es un miedo bastante, bastante fuerte. Yo también lo sentí, el miedo a también algo desconocido, es un rol desconocido que no sabemos qué hacer, no conocemos a este nuevo ser. Eh, lo anterior, como dices tú, se dio de manera casi espontánea, nos tuvimos que cuidar un poquito quizás, pero ahora hay una nueva vida que depende de nosotros. Entonces, esos miedos de cosas nuevas, de aventuras nuevas, ser mamá también es una nueva aventura, también implica salir de la zona de confort. Por, Bueno, uno, por más que diga no me dejaba dormir cuando estaba dentro del vientre, después es algo que ya tienes que moverte, tienes que ir a buscar al niño, tienes que tomarlo y depende totalmente de ti. sí, es que lo que pasa es que ese miedo, cuando uno tiene hijos, ese miedo no se va nunca más, porque es como que te vuelves vulnerable, porque siempre estás pendiente de una cosa, de otra. No, no te dejan dormir cuando son chicos y después no te dejan dormir porque salen de fiesta y tienes que volver, y así, y bueno, y suma y sigue. Yo creo que las mamás nunca dejamos de pensar, y los papás también, en los hijos, en ese sentido. Ahora, es importante saber que la energía del miedo, como todas las emociones, está para ser sentida, está para ser sentida.
Es importante darle esa cabida y también ver qué me pasa. Por ejemplo, a los niños, ¿cierto? A los niños cuando tienen una emoción, mira, algo me sucedió, mi hijo estaba en la tina, es pequeñito, tiene 2 años, y lo estaba bañando y de repente se resbaló y se fue hacia atrás, ¿cierto? Y quedó de espalda tendido y se asustó. Por supuesto, entonces mi primera reacción innata fue, no, 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 no se asuste, no, no se asuste, no, si no pasa nada, no, si no pasa nada, tranquilo, ¿cierto? Ir a calmarlo y qué sé yo, porque también ese era el ejemplo que yo tuve, cortar la emoción, ¿para qué? Para que todo esté bien lo más pronto posible, ¿cierto? Ya, y en el momento observé mi reacción y bueno, a ver qué pasó. Sí, te caíste, te produjo miedo, ¿verdad? Eso que sentiste es miedo. ¿Cómo te sentiste con el miedo? Él no me contesta porque todavía no habla, pero igual es importante, ¿cierto? Hacer estas preguntas, generar este diálogo o monólogo en este caso, porque ellos igual están incorporando lo que tú le estás diciendo y más allá de eso, de las palabras, están viendo tu reacción. ¿Cómo gestionas esto? ¿Cierto? Si salgo corriendo, ¡ay, se pegó, no sé qué! O me vuelvo loca yo y no me tranquilizo y no le doy un sentido a esto que le está sucediendo y también la oportunidad de experimentar qué es lo que está sintiendo con ese miedo y luego después de eso, ya, listo, no pasó nada, estuvo bien, eso que sentí fue miedo y es normal. ¿Por qué? Porque también es importante normalizar el miedo. Acuérdate que antiguamente, y no tan antiguamente, porque todavía yo por ahí he escuchado comentarios decirle a los niños pequeños, a los niñitos, que tener miedo es ser niñita, como algo casi peyorativo, ¿cierto? Que los niños no pueden tener miedo, que hay que ser valiente, que si tú no eres miedoso, si eres miedoso, no eres valiente. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, lo único que estás haciendo ahí es coartar la emoción, no dejarla que fluya y no dejar ser sentida. Y recordemos que las emociones se manifiestan y se expresan en todos los cuerpos. Entonces, ¿dónde se aloja el miedo en el cuerpo cuando no dejamos que fluya, cuando no lo identificamos? ¿A dónde? Mira, espérate, es que lo que quería comentarte con respecto a eso es, es que es tan fuerte el hecho de decirle al otro o decirle al niño que lo que siente no tiene ninguna validez, que puede generar, bueno, rechazo por lo que siente, pero además una vergüenza muy grande de sentirse así, porque el niño no sabe, no entiende qué es lo que le está pasando. Mi hija también me dijo el otro día que fue a la casa fantasma, que le dio mucho miedo porque había cosas que se movían y aparecían manos y aparecían zombies y no sé qué y cosas así, estaba muerta de miedo. Entonces miraba por todos lados que el closet, que la ventana, que no sé qué, y decirle a un niño, por ejemplo, en esas condiciones que es una tontera, o que sentir eso no tiene ninguna importancia, o reírse o burlarse, es bastante contraproducente, porque le puede producir todo este tipo de sensaciones que además del miedo se sumaría la vergüenza, se sumaría el rechazo hacia sí mismo por sentirse así. Entonces, yo lo que le comenté fue, qué miedo, a mí también me habría dado miedo, de hecho me daba terror entrar a esas cosas y me decía, mamá, pero yo no sé por qué me gustaba también, me daba miedo pero me gustaba, sí, es que te produce una sensación súper especial entre que te da miedo y te gusta la emoción, la adrenalina, etcétera. Y yo le decía que me daba terror, yo recuerdo La Monga en Fantasilandia o recuerdo La Casa Fantasma y era un miedo que era muy especial y bueno, por algo mucha gente ve películas de terror. Entonces ahí estuvimos conversando y analizando el tema. Me asusta, pero me gusta, me dice la BBC, ese es el tema. Entonces, pero reconocerlo, reconocer esta emoción y que el niño lo pueda reconocer. Y bueno, y por algo puse este libro hoy día, porque me pareció súper interesante. Este es un libro que se llama El monstruo de colores, que habla de las emociones para comentar con los niños las emociones, qué son, comentar los que parecen
colores, que son situaciones. Por ejemplo, el miedo dice, el miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Bueno, ahí uno le pone miedo con los ladrones. Pero aquí está el texto y aquí está la imagen del monstruo. Está con miedo, tiene los ojos grandes, el corazón acelerado, se acelera la respiración, uno a veces transpira, todo el organismo se acelera porque con el miedo se empieza a liberar adrenalina, cortisol para poder salir arrancando. Entonces todas nuestras funciones se aceleran para poder correr y optimizar la energía que tenemos para arrancar. Entonces, cuando el miedo no se expresa, se acumula en el cuerpo. Entonces tenemos un cuerpo totalmente acelerado. Estamos con las funciones cardíacas aceleradas. También podemos tener temas con la presión. Hay gente que cuando se estresa mucho y se pone muy nerviosa y mucho miedo en el tiempo, provoca problemas a nivel del corazón, a nivel de eh, bueno, el estrés te va produciendo problemas del cortisol, la guatita, Es importante, también te produce problemas los riñones. ¿Ah? es importante observar dónde se aloja tu miedo, porque Sí, básicamente el miedo, ¿cierto? Cuando desbordado y prolongado en el tiempo, afecta a tus riñones, ¿ya? Porque eso tiene que ver con el miedo a la sobrevivencia cuando están afectados los riñones. Y es importante tú observar dónde se aloja tu miedo. ¿Dónde está? ¿En el pecho? ¿En la garganta? ¿Miedo a qué? ¿A decir algo que pueda provocar una discusión? Miedo, miedo a sentir pena también, a regularlo con otra emoción. Entonces, así como uno le enseña a los niños, la lección también es para uno, porque eso que está leyendo la Anne, que es para niños, parece como algo súper básico y liviano, y no, tiene una tremenda profundidad si lo analizamos en nuestras propias experiencias con las emociones. ¿Qué me pasa a mí con el miedo? ¿Dónde lo resiento? ¿Es miedo lo que tengo o es otra cosa? Porque muchas veces también disfrazamos las emociones. Entonces, creo que tengo miedo, pero en realidad no, lo que tengo es tristeza. Entonces, es importante observar ahí, no solamente ayudar a los niños con esto, que es básico, ¿cierto? Porque estamos criando a los humanos del futuro, a los adultos del futuro. Entonces, si les enseñamos a nosotros a gestionar a ellos sus emociones, a sentirla, a expresarla, a visibilizarla, estamos aportando a la humanidad y a las relaciones personales y a vínculos sanos, vínculos con uno mismo y vínculos con los demás. Y a la vez podemos también nosotras también hacer algo con nuestras propias emociones que han sido calladas. Nosotros venimos, por lo menos nosotras, de una generación castrada emocionalmente. Y de aquí para atrás ni hablar, ¿cierto? Entonces es importante dar esos espacios porque muchas veces también la comunicación se tergiversa porque no identifico mis emociones. Entonces me expreso mal, doy a entender una cosa que no tiene nada que ver con lo que realmente estoy sintiendo o con lo que realmente me pasa. Y el otro no tiene cómo decodificar porque no tiene bola de cristal, ¿cierto? Entonces, si uno no entrega bien la información y se producen los conflictos y de repente de algo que no tiene ni pies ni cabeza porque, porque la base del conflicto está alojado en otro lugar. Entonces, por eso es importante. de eso hablaba yo la vez anterior, que te echamos mucho de menos, Lore, Hoy sí. eh, que se producen, Nada, estuvo frustrada nomás, pero bueno, así es. que se producen muchos problemas de comunicación, porque hay muchas personas que canalizan el miedo, canalizan la tristeza, canalizan el enojo, la frustración, todo hacia el enojo, hacia la misma emoción, porque han sido siempre reprimidas
estas emociones. Y todo lo que es reprimido molesta, enfurece, da rabia. ¿Por qué? Porque estas emociones también necesitan ser expresadas. Entonces, terminan siendo, dándose a conocer como enojo. Y el enojo es una cosa, es una de las tantas emociones que uno puede tener. Pero el miedo se puede dividir en muchos tipos de miedo diferentes. Como el doctor Bach decía, existen 5 tipos de miedo. Él los separaba en 5 tipos de miedo para que podamos ver que el miedo no es solo uno o una sola cosa. El miedo puede ser, por ejemplo, él tenía una flor para el miedo este que te paraliza y que no te deja avanzar y que te deja petrificado, porque a veces hay gente que siente este terror que te dan, por ejemplo, la crisis de pánico o estas crisis de ansiedad, que yo conozco gente que, por ejemplo, tiene que manejar y empieza a transpirar, se pone tan nervioso, empieza a tiritar, tiritar y no puede manejar. ¿Por qué? Por algún trauma, alguna cosa que vivió, pero este miedo es tan fuerte que se produce como una especie de shock y este miedo lo paraliza. Y para eso hay una flor que se llama rock rose y esta flor es específica para eso. Hay otra flor que se llama mimulus, por ejemplo, que cada miedo está identificado, miedo a algo en específico, que tú sabes que es, por ejemplo, no sé, miedo a las arañas. Si tienes miedo a las arañas, miedo a la altura, miedo a algo X que tú sabes identificarlo, para eso está Claro. esa flor que se llama mimulus. Es Ay, importante mirar esos miedos que no tienen justificación, aparentemente, sí, pero porque pueden ser patrones sí, repetitivos. también. Entonces, es Pero importante para que de eso, repente, por eso hay cada cosa que por ejemplo, hay Terry Plan, que también tiene que ver con la gente cuando no puede, no se descontrola, no sabe bien cómo actuar, que está desesperada. Está Aspen, que también es a lo desconocido, a lo que no sabes qué es exactamente. Y está otra flor que se llama Terry Plan, no, Red Chestnut, que es específico para cuando tienes miedo por otras personas. Entonces, hay distintos tipos de miedo, pero además, como dices tú, podemos ir viendo patrones que también no conocemos y que hemos ido heredando a través de las generaciones. lo que pasa es que si no hay una autoobservación, la flor no te va a servir de nada, porque en el fondo, No, no, porque ninguna terapia hace el trabajo mágico, o sea, el trabajo lo hace uno. Entonces, la flor, por supuesto, te ayuda porque te muestra, pero para poder mostrarte tú tienes que estar atenta y dispuesta, no, y ¿cierto? además necesitas acompañamiento, porque no es ir y comprar una flor y decir, por ejemplo, tengo miedo de que algo le pase, no sé, a mi hijo, y voy y compro la flor que corresponde a eso, porque en realidad tengo que ver por qué tengo miedo de que algo le pase a mi hijo. No puedo llegar y comprar Red Chestnut y decir, deme Red Chestnut, me la tomo y se me pasa el miedo, porque no funciona así tampoco. La idea es que tenga uno un acompañamiento terapéutico y saber de dónde viene ese miedo. La flor puede ayudarte un poquito a liberar el miedo y desbloquearte un poco, pero hay que hacer todo un trabajo que tiene que ver con ver por qué tengo miedo, cuál es el miedo. Quizás pasó algo en alguna generación anterior, algún hecho traumático, que hace que yo también haya heredado ese miedo de mis padres, de mis abuelos, etcétera. Una Entonces, tendencia, eso también me puede aportar. ¿Mm? una tendencia Sí. a ser miedoso, por ejemplo. Entonces, claro, eso también puede ser heredado o puede estar también en tu energía personal, ¿cierto? La tendencia a ser miedoso. Ahora, todos tenemos miedo porque es una emoción humana. Si lo importante es aprender a utilizar ese miedo como motor, que te sirva como motor, porque básicamente está ahí para salvarnos, ¿cierto? De la extinción. Tenemos que tener miedo para poder cuidar nuestra vida, protegerla. Bueno, para eso está puesto ahí, ¿cierto? Porque en el mundo hay depredadores, entonces hay que estar atento. Comenzó de esa manera, ahora los depredadores tienen otro rostro.
¿cierto? Pero en un minuto era el mamut o el dientes de sable o no sé lo que existiera, que en el fondo era el peligro que estaba afuera. Ahora es el mundo, es el trabajo, es, no sé, un grupo, donde sea que vaya a la calle. Ya, el miedo está ahí alojado y tiene otro rostro simplemente. Pero lo importante es sentir esa emoción para ocuparla como impulso, porque es una energía, todas las emociones son energía, nosotros somos energía, y es importante el autoacecho para saber qué me pasa a mí con la emoción. Estoy gestionando mis emociones y bueno, y si hay algo que o no sé cómo, necesito una guía, bueno, tomo un acompañamiento terapéutico y ahí podrás ver cómo, desde dónde puedes canalizar, ¿cierto? Esa guía para que te ayude al avance, ver si hay patrones que están ahí arraigados en tu existencia y poder liberarlos también. Y porque no se trata de erradicar el miedo, ¿ya? Eso no se puede. O sea, en realidad una persona que hace proezas y no le tiene miedo a nada, tiene otro problema, ¿cierto? Porque también es importante saber por qué se está arriesgando de esa, para qué se está arriesgando de esa manera. También hay patrones heredados ahí, ¿cierto? Porque todo lo que se desborda o todo lo que se polariza tiene un tema, tiene un tema. Entonces es importante caminar siempre por el camino del medio. Y para eso, bueno, la terapia, podemos por ahí encontrar una manera de caminar con ese miedo y utilizarla como un motor para nuestro avance personal y también como utilizarla para ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones, pero primero gestionar las nuestras. Tenemos que partir por nosotros. Eso, Ann, estamos en la hora. Estamos en la hora, sí. Entonces, los invitamos a observar nuestros miedos, si nos sirven, si nos están limitando, si nos están condicionando, si nos están impidiendo avanzar. Entonces, revisarlos para ver qué es y cuál es la energía que podemos utilizar de ellos y cómo podemos gestionarlos mejor, de dónde vienen. Así que los invitamos a auto-observarse, eh, observar a nuestros hijos también y bueno, y a sanar nosotros para ayudarlos a ellos también, porque primero somos nosotros y después podemos ayudar al resto. Así es que invitados. ¿Mm? Escríbanos en los comentarios qué es lo que les sucede a ustedes con el miedo, cómo lo ven, cómo lo gestionan, qué es lo que les pasa. Y ver si juntos encontramos así, ¿cierto? Herramientas, instrumentos para poder caminar la vida con seguridad y de mejor manera. Eso. Gracias Sí. por acompañarnos, gracias por participar. Abrazos. Rosita dice, gracias, buen tema. Gracias, Rosita, por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Un abrazo. Un Chao. abrazo, buenas noches, chao.